Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 11. La esencia es más útil que la apariencia. Pasaje. 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro. Se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende el uso de la vasija. Se abren las puertas y ventanas en los muros de una casa, y es el vacío lo que permite habitarla. En el ser centramos nuestro interés, pero del no ser depende la utilidad. Explicación del pasaje. Hoy nos sumergimos en otro pasaje revelador del Tao Te Ching de Lao Tzu, un texto que, a pesar de su antigüedad, ilumina con una claridad sorprendente nuestra práctica de la meditación y nuestra comprensión de la realidad. Este fragmento nos invita a contemplar la paradoja del vacío, de la nada aparente, y su rol fundamental en la funcionalidad y el potencial de las cosas, tanto en el mundo material como en nuestro propio ser interior. La primera imagen que Lao Tzu nos presenta es la de 30 radios convergen en el centro de una rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro. Visualicemos una rueda, con sus numerosos radios que se extienden hacia el cubo central. Nuestra atención se dirige naturalmente a los radios, a la estructura sólida que define la forma de la rueda. Sin embargo, Lao Tzu nos señala que la verdadera utilidad del carro no reside en estos elementos tangibles, sino en el espacio vacío en el centro, donde se inserta el eje. Es este no ser, este hueco, el que permite que la rueda gire, que cumpla su propósito de transportar. En relación con la meditación, esto nos recuerda que a menudo nos enfocamos en el ser, en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones físicas. La práctica meditativa, sin embargo, nos invita a dirigir nuestra atención hacia el espacio de conciencia en el que estos fenómenos surgen y se disuelven. Es este vacío interior, esta quietud fundamental, la que nos permite movernos a través de la vida con mayor fluidez y propósito. No se trata de eliminar los pensamientos o las emociones, sino de reconocer el espacio en el que existen, un espacio de potencialidad y libertad. La segunda analogía nos habla de: se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende el uso de la vasija. Aquí la arcilla representa la potencialidad, la materia prima moldeable. El alfarero le da la forma, creando las paredes que definen el recipiente. Sin embargo, la utilidad de la vasija, su capacidad para contener agua, flores o cualquier otra cosa, reside precisamente en el espacio vacío que encierra. Sin este hueco interior, la vasija sería simplemente un bloque de arcilla informe. En nuestra experiencia meditativa podemos ver nuestros pensamientos y emociones como la arcilla que constantemente se moldea. La meditación nos ayuda a crear el recipiente de la conciencia, un espacio donde estos contenidos pueden surgir y pasar sin aferrarse a ellos. Es en este espacio interior donde encontramos la capacidad de contener las experiencias de la vida, tanto las placenteras como las dolorosas, sin sentirnos abrumados o identificados con ellas de forma rígida. A continuación, Lao Tzu nos dice: se abren las puertas y ventanas en los muros de una casa, y es el vacío lo que permite habitarla. Una casa está construida con paredes sólidas, un techo, un suelo. Estos son los elementos que definen su estructura. Sin embargo, ¿sería habitable sin las aberturas,
sin las puertas que permiten la entrada y salida, sin las ventanas que dejan pasar la luz y el aire libre? Es el vacío creado por estas ausencias de muro lo que transforma una estructura en un hogar. Un espacio donde podemos movernos libremente, interactuar con el exterior y sentirnos protegidos. En nuestra vida interior, las paredes pueden representar nuestras creencias limitantes, nuestros patrones de pensamientos rígidos, nuestras defensas emocionales. La meditación actúa como la apertura de puertas y ventanas, permitiendo que la luz de la conciencia entre, que la energía fluya libremente y que podamos movernos con mayor flexibilidad a través de nuestras propias experiencias internas. Al reconocer y suavizar estas paredes, creamos un espacio interior más habitable, más abierto a la comprensión y al crecimiento. Finalmente, el pasaje concluye con una afirmación que resume la paradoja central. En el ser centramos nuestro interés, pero del no ser depende la utilidad. Tendemos a enfocarnos en lo tangible, en lo que podemos percibir con nuestros sentidos, en lo que parece sólido y real. Sin embargo, Lao Tzu nos invita a reconocer la importancia fundamental de lo intangible, de lo que no es inmediatamente evidente. El vacío en la rueda permite el movimiento, el vacío en la vasija permite contener, el vacío en la casa permite habitar. De manera similar, en nuestro propio ser, la quietud, el espacio de la conciencia que subyace a nuestros pensamientos y emociones, es lo que permite experimentar la verdadera libertad y potencialidad. Es en este no ser aparente donde reside la verdadera utilidad de nuestra existencia, la capacidad de responder a la vida con sabiduría, compasión y claridad. En la práctica de la meditación cultivamos la atención a este no ser, a este espacio de conciencia pura. No se trata de buscar la nada o de intentar vaciar nuestra mente a la fuerza, sino de reconocer la presencia constante de ese trasfondo de quietud, que siempre está ahí, incluso en medio del torbellino de pensamientos. Al familiarizarnos con este espacio, descubrimos una fuente inagotable de paz, de creatividad y de comprensión profunda. Este pasaje del Tao Te Ching nos recuerda que la verdadera utilidad y el verdadero potencial no residen solo en lo que es, en lo que podemos definir y aferrar, sino también, y quizás de manera más crucial, en el vasto e ilimitado espacio del no ser. Que esta reflexión os guíe en vuestra exploración del silencio interior y en el descubrimiento de la profunda utilidad del vacío en vuestras vidas. Gracias por acompañarme hoy en este capítulo sobre sabiduría antigua y filosofía. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco más de esta sabiduría y filosofía, y darle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo.